Yo recuerdo cuando el pastor Andrés Gallardo me estaba preparando como para empezar a tomar un poco más de presencia en el púlpito, predicar un poco más, especialmente por la transición que íbamos a estar haciendo durante ese tiempo. Y un pocos años antes yo lo observaba a él y sí tenía un entendido de lo que él estaba haciendo. Era constantemente presentar algo de la Biblia, tener un tema específico bíblicamente, y algo que me volvía a mí loco en ese entonces, aún hace 7 años, 8 años atrás, era like, I don't think, o no creo que yo lo pueda hacer. O sea, desarrollar un tema, o series, una serie, yo dije, yo veo a otras personas, otros personajes, otros pastores que eran en ese tiempo gente que tenía mucha influencia sobre de mí y que aún admiraba yo bastante, miraba sus ministerios enormes y tenían unas series increíbles, y yo decía, ay, yo no puedo hacer eso, no soy lo suficientemente inteligente para hacerlo, no tengo esa capacidad, o sea, para mí era algo súper difícil. Y recuerdo cuando estaba escuchando ciertos pastores predicar, y uno que fue bien influyente en mi vida hace años atrás, empezó a enseñar la palabra de Dios, o estaba escuchando sus podcasts, y noté que él utilizaba un libro de la Biblia. Y recuerdo seguirlo a él durante una serie de Lucas, y era casi 2 años y medio. Wow. Y nunca en mi vida había escuchado eso. O sea, yo decía, después de escucharlo, en el momento no me caía el 20, pero después de escucharlo por esos 2 años y medio, yo dije, jamás nosotros en la iglesia, o jamás yo, aún eso, no voy a poder hacer. Porque miraba las influencias sobre la congregación, sobre el mundo hispano, el tipo de predicación afuera que se escucha, y yo no lo miraba en ninguna parte del mundo de Latinoamérica. Y de hecho también se me hacía súper difícil. ¿Qué tanto le voy a sacar un libro especial Lucas? ¿Cómo voy a dar 2 años en Lucas? El mismo libro. La gente se va a aburrir. La gente... Lo que no entendía y lo que no sabía era que eso era lo que muchos llaman exposición bíblica. Expository preaching. La predicación expositiva. Que en su base, sin meternos en una definición más amplia, pero es básicamente un libro de la Biblia y enseñarlo verso por verso, todo el contenido, explicarlo. Y si estás predicando por 20 años en tu congregación, la oportunidad para predicar 7, 5, 10 libros de la Biblia, eso va a ser tu ministerio. Eso es exposición bíblica a lo más básico. Es básicamente ser fiel al texto, a lo que el texto dice, a lo que el pasaje dice. Y en parte creo que elimina mucho presión también en este aspecto, como tú mencionabas, de cómo yo voy a, qué voy a dar el domingo. O sea, qué serie vamos a hacer en febrero. Y lo interesante es que las iglesias que nosotros lo hemos notado que hacen eso es, las series se repiten. Aún nunca se predica todo el consejo de la Biblia, porque aún, por ejemplo, en Mothers, en el mes de mayo es algo dirigido a las madres o a las mujeres en general. Vamos a hacer una serie de mujeres. En junio, serie para los hombres. Y la famosa en febrero. En febrero, el amor y el matrimonio. Y ahora la gente hace para solteros, matrimonios y, whatever, viudos o lo que sea, y tópicos así. Enero siempre domingo de visión o de finanzas, dependiendo de cómo esté la iglesia. Pero estos temas, y hay muchas iglesias que, en un aspecto, simplemente es un ciclo de predicación que es similar cada año, pero... O sea, mitad o vamos a decir 70% de la Biblia misma no es mencionada. Y lo que me encanta de la predicación expositiva es que elimina esa presión de tener, ¿qué hablamos en este mes? Es simplemente, bueno, vamos a empezar ahorita estamos en Juan, nosotros como iglesia. Ayer predicaste el capítulo 9, eso es, ¿dónde continuamos cuando regresemos en Juan? Obviamente ahorita en julio estamos en una pausa del Evangelio de Juan, pero...
¿Dónde continuamos cuando regresemos a Juan? Donde nos quedamos. O sea, eso elimina esa presión y a la misma vez elimina también qué voy a decir. Voy a decir lo que Juan escribió, lo que el texto dice. So, en ese aspecto, la predicación expositiva para mí tiene esos dos elementos de una manera que nos ayuda. O sea, explica lo que Dios quiere que enseñemos, que expliquemos, y elimina toda la presión de yo tratar de ser sabio, o como dices tú, yo no soy intelectualmente, habilidoso para estar, hagamos esto. Y por eso creo que a veces aún congregaciones, cuando vas al rumbo creativo, lo único que queda es ser más creativo. Entonces llegas a donde vamos a poner un circo. El otro día me comentabas de un pastor que salió en un roller coaster. Una montaña rusa pequeña. Una montaña rusa pequeña ahí en el púlpito. Yo he visto Undertaker peleó, o sea, un luchador. O sea, vamos a poner un ring de luchas y vamos a tener 20 minutos de lucha y luego un sermón de 15. Y de nuevo, eso es lo que pasa a veces cuando las iglesias están tan presionados de cómo vamos a seguir atrayendo a la gente y todo lo demás, y se nos olvida lo esencial. Y eso es lo que me encanta a mí de predicar expositivamente en ese aspecto. Y lo habíamos mencionado antes acerca de la suficiencia de la Escritura. Enseñanza expositiva depende totalmente en la palabra, en vez de tener el circo y esas cosas cuando se cuelgan de quién sabe qué, como en el Cirque du Soleil. Todos esos trucos. Evitas tener que traer otro motociclista, tener cosas en el escenario. O sea, dependes totalmente de la palabra de Dios. Y la iglesia empieza a similar eso, ¿no? Es un temor al inicio, especialmente para mí, que hace 3 años ya que estamos en Vida Abundante enseñando expositivamente. O sea, para mí era difícil, no sabía cómo iba a reaccionar la iglesia, la congregación, pero otra vez bueno, estoy aquí para la reacción de la gente, es lo que estoy tratando de hacer, o estoy tratando de predicarle a ellos y darle a ellos la palabra de Dios. Sí. Eso, ¿qué estoy tratando de hacer? Y en este caso aunque les guste o no les guste, la palabra es lo que se tiene que exponer, ya sea yo, tú, cualquier otro pastor de esta congregación, exponer la palabra de Dios aquí. Y es interesante que lo mencionas porque este fin de semana estuve con los jóvenes y como que entró esa duda porque tengo 35, ya no tengo los 20, cuando me sentía yo sé cómo piensan los jóvenes. O sea, honestamente esta nueva generación, yo no sé, está en otro rollo, en otro mundo, pero llegué y estaban los jóvenes ahí. I'm like, man, estos se miran más pequeños, otros más grandes, y qué, and I'm like, al final como que me entró todo, like, wow, who cares, yo voy a abrir la Biblia y la misma palabra va a ser o sea, tiene su eficaz, o va a ser su deber, la palabra. Mi deber es exponer la Escritura, explicarla de la manera más clara, siendo fiel al texto, pero al final la confianza viene de que, Dios en su palabra, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y entonces ya estaba yo como que trataré de ser más funny, y como que I'm like, wait, what am I doing? No, vamos a enseñar la palabra y al final algunos de los líderes de jóvenes, en ese aspecto, te acercan, hacen preguntas y todo lo demás, pero al final, eso es lo que, de nuevo, me encanta la idea de la predicación expositiva, porque al final el predicador está enseñando la palabra como debe ser, como Dios mismo la dejó en las Escrituras, y es, en inglés diríamos watch what happens. O sea, al exponer la palabra simplemente hay que ver cómo Dios se mueve a través de ello. Mencionaste un poco la transición, y en Vida Abundante ese es el lema. O sea, cada palabra inspirada es cada palabra enseñada. ¿Te recuerdas un poco de cuál fue vamos a decir, el primer libro que enseñaste expositivamente y cómo fue ese? Cuéntanos un poco de la historia para los que no saben de esa transición. Sí, era antes de asumir totalmente la responsabilidad pastoral o de predicación. Estábamos conversando con el pastor Andrés y dije, creo que es un buen tiempo para empezar juntos, él y yo, a empezar a enseñar a través del libro, la epístola de Primera de Juan. Entonces empezamos con Primera de Juan poco a poco. Él empezó, yo a la misma vez, y la iglesia como que empezó a ajustarse brevemente
o de no tan así un shock de vamos a estudiar todo el evangelio de Juan. Que es más capítulos. Pero primer episodio de Juan relativamente corta y le da un despertar porque especialmente trata con la vida cristiana de cada uno. Entonces eso sí fue algo interesante, pero vimos que la congregación empezó a adaptarse a esto. Claro, vi mucha gente que no se adaptó y tal vez no les gustó y muchos no están aquí y es triste, pero muchos sí y otros empezaron a agregarse queriendo escuchar más de la palabra de Dios. Y lo hicimos durante COVID también. Sí, exacto. En COVID la cámara y siguiendo a través del evangelio no pausamos, de Juan. No hicimos nada de eso. Entonces, esos son elementos interesantes. Yo creo que hablando un poco de la historia, aquí tenemos a uno de los más famosos predicadores, ¿no? Charles Spurgeon, que en sí, yo no sé si tú conoces de él no era expositor. Como lo conocemos hoy en día. Técnicamente más bien las historias son 2 versículos que él utilizaba, diferentes también. Pero la mente de este hombre era una mente increíble. Ese sí tenía un don. Era un intelectual. Le llaman... el Prince of Preachers. El Prince of Preachers, pero también tiene una mente donde se memorizaba todo lo que miraba. O leía. Entonces era... Tratar de comparar, ¿sabes? Uno con él es muy difícil porque no somos como él. Y Dios creo que le dio un don a ese tiempo para exponer la palabra de la manera que lo hizo. Y trajo mucho fruto. Pero la exposición bíblica es bueno y qué bueno que los que están viendo esto tal vez nunca han escuchado qué es el término, qué es eso y les va a dar la curiosidad. ¿Hay algunos expositores que tú recomiendas? En español siempre creo que muchos conocen ya a Miguel Núñez, Sugel Michelin y algunos, Josías Grauman y otros que vienen a la mente en inglés. Obviamente hay muchos más que en mi caso es muy interesante porque muchos de mis favoritos predicadores ahorita en el tiempo vienen de la rama presbiteriana y son como de Irlanda o de Inglaterra. O sea, no son ni de aquí, aunque uno sí predica aquí, pero o pastorea en Cleveland, que se llama Alistair Begg, pero su acento creo que es irlandés o inglés. Y Derek Thomas es otro que tiene una iglesia en Florida, pero también yo diría a ellos y ahorita muchos saben H.B. Charles Jr. es un afroamericano, siempre tiende a ser uno de mis favoritos que me gusta escuchar en inglés. Wow, ese es uno de tus favoritos. Y creo que muchos porque, aunque él sí hace exposición bíblica libro por libro, verso por verso, pero uno de sus héroes es Charles Haddon Spurgeon. Sí. Espero que la gente pueda buscar esos nombres. Sí. Meterlos al YouTube y que lo puedan explorar. Y Jonathan Gallardo también. No he escuchado muchas cosas buenas de él, pero si lo encuentran, déjenme saber.